En la vibrante y colorida localidad de Rosario, adornada con banderas y ecos de partidos de fútbol, vivía un niño llamado Coqui. Su reputación de travieso se extendía por todo el barrio, pero bajo esa fachada se escondía un corazón enorme, ansioso por mostrar su verdadero yo. Un día lluvioso, mientras Coqui observaba un partido de su ídolo Lionel Messi en el café La Tostadita de su barrio, algo cambió dentro de él. Messi, con una jugada que desafiaba la gravedad, inspiró a Coqui a ser más que un gran futbolista. Le inspiró a ser una gran persona. Recordando una experiencia mística con una luz divina que le hablaba de honestidad, compasión y coraje, Coqui decidió transformarse. Empezó en el campo de juego, donde dejó de hacer trampas y empezó a jugar limpio, ganándose el respeto de sus compañeros. Luego, con su amor por los animales como guía, Coqui organizó un torneo de fútbol para recaudar fondos para el refugio local. El evento se convirtió en una fiesta comunitaria, uniendo a vecinos bajo una causa común y mostrando la compasión de Coqui. Pero el verdadero desafío llegó con una pandilla del barrio, conocida por sus pequeños robos y travesuras. Cuando intentaron robar el dinero que se recaudaba poco a poco para el torneo, convenció a la pandilla de que había más honor en jugar en el campo que en vivir al margen de la ley. Movidos por sus palabras y su sinceridad, la pandilla decidió participar en el torneo, cambiando sus actitudes y empezando a reparar sus errores. El día del torneo organizado por Coqui amaneció brillante y claro, con el sol derramando su luz sobre el campo improvisado en donde la comunidad se había reunido en masa. Los stands estaban adornados con banderas coloridas y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire con una mezcla de expectación y alegría. A medida que el torneo avanzaba, Coqui demostraba no solo su habilidad mejorada en el fútbol, sino también su liderazgo. Su equipo, compuesto por amigos y miembros de la antigua pandilla, mostraba una química impresionante, algo que Coqui había fomentado con entrenamientos y actividades grupales previas al evento. El momento cúspide llegó en el partido final, cuando el marcador estaba empatado. Coqui recibió un pase crítico en medio del campo. Con la pelota a sus pies, esquivó a un defensor tras otro, su mirada fija en la portería. Coqui tomó una respiración profunda y disparó. La pelota voló, curvándose elegantemente, y se metió en el rincón superior de la red, un gol que parecía tocado por la magia del fútbol. La multitud estalló en un rugido de alegría. Coqui fue levantado en hombros por sus compañeros de equipo, celebrando no solo el gol que aseguraba la victoria, sino también el éxito de un evento que había unido a la comunidad de maneras que nadie había imaginado. La pandilla, ahora parte integral del equipo, compartía abrazos y risas, su pasado turbulento dejado atrás gracias al deporte y la guía de Coqui. Tras el torneo, mientras los últimos ecos de los aplausos resonaban en el campo y la comunidad empezaba a dispersarse, Coqui ayudaba a recoger los equipos con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. De repente, el entrenador local se le acercó con una expresión de expectativa y secreto. «Coqui, hay alguien aquí que quiere conocerte», dijo el entrenador. A medida que se acercaban, Coqui pudo ver claramente quién era. Lionel Messi, su ídolo, estaba allí, en persona, sonriendo y con un balón de fútbol en la mano. El corazón de Coqui latió con fuerza. Sus pasos se hicieron más lentos por la nerviosidad y la emoción. Cuando estuvo frente a Messi, el niño apenas pudo encontrar las palabras. Messi, con una sonrisa acogedora, se agachó para estar a su altura. «He oído mucho sobre ti, Coqui, tu coraje, tu liderazgo y cómo has unido a tu comunidad», dijo Messi, sus palabras llenas de calidez y admiración. «Y ese gol, eso fue algo especial». Coqui, ganando confianza, compartió cómo Messi había sido su inspiración para cambiar y mejorar, no solo en el fútbol, sino en su vida. Hablaron del partido, de los desafíos y de cómo el fútbol puede ser una fuerza para el bien. «Sigues tus promesas muy bien», Messi comentó, recordándole a Coqui sus compromisos de honestidad, compasión y coraje. «Continúa así y siempre serás un campeón, dentro y fuera del campo». Finalmente, Messi sacó una camiseta de fútbol y la firmó para Coqui. «Para Coqui, un verdadero campeón», escribió. Luego se despidieron con un abrazo,
Uno que Koki recordaría por el resto de su vida como el momento en que su ídolo reconoció su esfuerzo y su corazón. Al regresar con la camiseta firmada en mano, Koki se sintió más decidido que nunca a seguir siendo una fuerza positiva en su comunidad. Su encuentro con Messi no solo había sido un sueño hecho realidad, sino también un impulso para continuar su camino de crecimiento y liderazgo.